Dios les bendiga, mis amados hermanos. Queremos compartir con ustedes uno de los grandes temas de la Biblia, discutido no solamente en el pasado, sino también que es de actualidad en estos momentos. ¿Elías vino o estamos esperando su regreso? ¿Qué nos dice las Escrituras con respecto a este tema? En el judaísmo, que es la séptima religión del mundo y que actualmente tiene unos 15.8 millones de adeptos, creen y están convencidos de que tenemos que esperar el regreso del profeta Elías. Esta religión, el judaísmo, goza de gran popularidad debido a su cercanía con el cristianismo e incluso en las costumbres judías con respecto a la celebración de la Pascua o el Seder judío, se acostumbra a dejar una silla vacía esperando que en cualquier momento se manifieste Elías para anunciarnos el regreso del Mesías. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Solamente los judíos están esperando el regreso de Elías o también algunos cristianos lo están esperando? Evidentemente tocamos el tema porque se nos ha hecho esta pregunta algunas veces y algunos creyentes son de la opinión de que aún tenemos que esperar el cumplimiento de esta profecía con respecto al profeta Elías. ¿De dónde se origina esta tradición judía de dejar una silla vacía en la mesa de la Pascua para que se siente el profeta Elías? ¿De dónde se origina? Se origina específicamente en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que nos dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra por su maldad. Este texto que hemos leído nos afirma dos grandes cosas. En primer lugar, que la venida de Elías precede a la del Mesías. Y en segundo lugar, que cuando Elías venga, va a anunciarnos la llegada del Mesías, lo cual es evidente. Cristo afirmó que en verdad Elías tiene que venir primero. Es decir, que la venida de Elías va a preceder a la pública manifestación del Mesías a Israel, según nosotros lo encontramos en Mateo 17:11. Y que cuando Él venga, afirmó Cristo, va a restaurar todas las cosas, es decir, tal como los profetas lo han dicho en la antigüedad. ¿A cuáles profecías se refería Cristo cuando habla que Elías restaurará todas las cosas? Se refería principalmente a Isaías 40, versículo 3 al 5, que dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová así lo ha hablado. Malaquías 3:1 también nos habla de esa voz de Dios, de ese mensajero que Dios va a enviar con antelación a la manifestación pública del Mesías. Y Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Lo declara perfectamente. Pero es en Malaquías precisamente capítulo 4, 5 y 6 que ese mensajero recibe el nombre del profeta Elías, y por lo cual dice: He aquí, yo envío directamente, lo declara, al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová. Sin embargo, se discute hoy en día si esta profecía se cumplió o aún esperamos su cumplimiento. Y por lo tanto hay argumentos a favor y argumentos en contra. ¿Cuáles son los argumentos o cuál que utilizan el grupo de judíos o los creyentes que aún espera el regreso del profeta Elías? Primero, se basa en argumentos del judaísmo. La interpretación de este texto de Malaquías 4:5 generó tanta discusión entre los fariseos y saduceos que ellos arguían que Cristo no era el Mesías porque aún no se había manifestado el profeta Elías. Y por lo tanto, este es un argumento sólido en contra de Jesucristo. Y aún los discípulos estaban confundidos, pues esta es una evidencia bastante contundente. Así que
En el pasado, esta creencia judía, esta tradición judía, influyó negativamente en la perspectiva acerca de Cristo con respecto a si era o no el Mesías, y también influyó en algunos cristianos de ese tiempo. Hoy en día hay un segundo argumento de los creyentes principalmente que afirman que Elías aún no ha venido y que Elías se manifestará en el futuro y será uno de los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11. Muchos creyentes, por lo tanto, mirando Apocalipsis 11, 3 al 14, afirman que este será el tiempo en que se cumpla la profecía de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Se basan en qué? En la descripción que el texto de Apocalipsis nos ofrece de uno de esos dos testigos. Dice, por ejemplo, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, deben morir de la misma manera. Solamente el profeta Elías hacía descender fuego del cielo. Y eso lo conocemos en el libro Primeros Reyes, capítulo 17 en adelante, donde nos habla de la historia de este eminente profeta. También nos dice que este testigo tiene poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de esa profecía, y por lo tanto, indudablemente ellos se refieren que esta es una señal, una descripción del profeta Elías, el cual tendrá su cumplimiento en los días del gobierno anticristo, o sea, de la gran tribulación, y que el otro testigo, posiblemente Moisés, dicen algunos, y otro que posiblemente es el profeta, es Enoc, no un profeta, sino Enoc. Ahora bien, el tercer argumento que muchos utilizan para decirnos o para apoyar su convicción de que Elías aún no ha regresado y que tenemos que esperar el regreso de Elías es la propia declaración de Juan el Bautista. Este argumento también tiene peso en el sentido de que los judíos confusos de quién era Juan el Bautista mandaron una comisión a preguntarle directamente quién era él. Y en Juan capítulo 1, verso 19 al 21, Juan el Bautista le responde de la siguiente manera. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Y le preguntaron, si no eres el Cristo, pues ¿quién eres tú? ¿Eres tú Elías? Y directamente dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Refiriéndose al profeta que señala Malaquías 3:1. Y respondió, no soy tampoco ese profeta, decía Juan el Bautista. Por lo tanto, basado en estos tres argumentos, este grupo de personas, a judíos principalmente, están convencidos de que aún tenemos que esperar el regreso del profeta Elías. Los judíos, unos 15.8 millones de adeptos en el mundo entero, esperan tradicionalmente que aún Elías regrese por segunda vez. Nosotros creyentes, nuestra posición oficial es que Elías ya vino y tenemos los siguientes argumentos y por lo tanto creemos que Malaquías 4, 5 y 6 ya se han cumplido ampliamente. ¿Cuáles son estos argumentos? Primero, Cristo declaró expresamente que Elías ya había venido y que no le conocieron. Lo encontramos en Mateo capítulo 17, verso 11, que nos dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también harán con el Hijo del Hombre. O sea que será entregado el Hijo del Hombre, y esto lo declaró Jesucristo en Mateo 17, 11. Juan el Bautista, ese mismo que usamos ahorita de testimonio cuando le preguntaron quién era, él se refirió que era el mensajero de Isaías 40, 3 al 5. Y le dijeron, ¿quién pues eres tú para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices tú de ti mismo? Y él contestó, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y esa voz que clama en el desierto es la misma voz que señala Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde le llama el profeta Elías. No estaba indicando que Elías físicamente en persona
iba tal vez a volver a nacer de nuevo como si existiese reencarnación y que se llamaría otra vez Elías y que veríamos su ministerio. Simplemente que Dios enviaría a un profeta semejante al de Elías, a Elías, y este profeta semejante a Elías, cumpliría exactamente la profecía de Malaquía, igual que dice también que un profeta semejante a Moisés, Dios levantará entre sus hermanos y a él nosotros escucharemos. Mateo, el autor del segundo evangelio, da testimonio de que Elías ya vino, y él es que escribe estas palabras, y él dice: entonces los discípulos comprendieron, incluyéndose él, que es el escritor, que les hablaba de Juan el Bautista. A partir de esa explicación de Cristo, Mateo da testimonio de que por fin todos los apóstoles entendieron con claridad de que ya Elías había regresado y que esta era la posición oficial de los apóstoles y también fue parte de la enseñanza de la iglesia cristiana primitiva. O sea, tanto Mateo, igualmente Marcos 9, 2 al 13 da testimonio de que Elías era Juan el Bautista. Lucas capítulo 9, verso 28 al 36 también da testimonio de las enseñanzas de Cristo, de que de que Elías era el Juan el Bautista que estábamos esperando, el cual vino y no le reconocieron. En conclusión, ante la pregunta de sus discípulos cuando bajaron del monte de la transfiguración, a que le dijeron al Señor Jesucristo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga primero Elías? Y esta pregunta se encuentra en Mateo 17:10. ¿Qué le contestaríamos nosotros? ¿Acaso estamos esperando que regrese Elías por segunda vez? ¿O nosotros entendemos que ya Elías vino por segunda vez? Por lo tanto, solamente hay dos alternativas: los que creen que Elías no ha venido y siguen esperando que Elías se manifieste en un futuro, ya sea en cualquier momento como creen los judíos, o ya sea que que Elías sea uno de esos dos testigos que se manifestará en Apocalipsis capítulo 11 durante el periodo de la gran tribulación. Pero también nosotros entendemos que tenemos que considerar lo que dice la Escritura, la posición oficial de los apóstoles y de la iglesia cristiana primitiva, que es la segunda posición, que Elías ya vino y como tal, no tenemos que esperar el cumplimiento de ninguna otra profecía, porque es evidente, como así lo declaró el Señor Jesucristo.